placer estar nuevamente aquí. Les ruego que me disculpen, llegué un poco tarde. Lastimosamente, en Texas hay un gran inconveniente, no es con el tráfico, o sí, con el tráfico de la alimentación. Aquí comen mucho. Comen tanto que se distrae uno con la comida, y por mucho que le da uno, pareciera que el plato no se termina nunca, ¿no? Y está con el afán uno y coma, y es tan rico que no quiere desperdiciarlo. Realmente es un placer en estar aquí, es un gozo el que Dios nos dé este tiempo para compartir este tema nuevo en el SRL. Bueno, sin más, les voy a explicar qué es lo que vamos a realizar en este curso. Vamos a estar viendo el tema de la guerra espiritual, el conflicto espiritual o la lucha espiritual. Yo sé que cuando uno oye este término, a causa de la confusión que hay hoy día en el mundo cristiano, cuando uno escucha guerra espiritual o conflicto espiritual, uno piensa, bueno, me van a enseñar cómo expulsar diablos, ¿cierto? O me van a enseñar esas técnicas místicas de cómo andar en una vida cristiana libre de hechicerías o de todas estas cosas. Y si bien es cierto que vamos a tocar algo sobre este tema, cuando pensamos en el conflicto espiritual, realmente no estamos hablando de algo meramente místico, de una práctica animista o un neoanimismo recuperado en el mundo neocarismático de nuestro tiempo, sino que cuando hablamos del conflicto o de la guerra espiritual, decía un puritano que estamos hablando acerca de uno de las cuatro doctrinas fundamentales que debe conocer todo aquel que pone su fe en Jesucristo. Decía Thomas Brooks que unas doctrinas que todo cristiano debe esforzarse en conocer es la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la doctrina de la Biblia, la doctrina de la salvación y la doctrina de las artimañas del diablo. Porque realmente estas son doctrinas que nos llevan a comprender la esencia de nuestra vida cristiana en medio de este mundo. Y el seminario SRL tiene este curso porque es necesario dar luces al cristiano acerca de este tema a causa de que hay dos extremos peligrosos que se viven hoy en el mundo cristiano. Un extremo es aquel en el cual se mira al diablo como plenipotenciario, omnipotente, omnipresente, controlador de la vida en este mundo, y el cristiano entra en un estado de paranoia viendo diablos por todas partes, ¿no? No sé si aquí ha pasado esto, pero hubo un tiempo en el cual en el mundo evangélico se puso de moda la guerra espiritual no bíblica, en la cual, por ejemplo, si la congregación venía a celebrar el culto, antes del culto necesitaban sacar 30 minutos de tiempo para exorcizar las sillas, el púlpito,
ungir paredes y todo esto, porque los diablos estaban por todas partes. Si iban a tomarse una sopa o a comer carne o lo que sea, antes tenían que reprender al diablo porque puede que él se haya introducido en el plato. Esto llegó a ser tan terrible, incluso en el mundo anglosajón, que nos cuenta David Paulison en su libro Encuentros de Poder, que es un reformado. Él nos decía de una dama cristiana aquí en Norteamérica que un día se le daña la tostadora, creo que se le dice así, ¿verdad? Y se le daña y ella tenía afán porque tenía que irse para la empresa y sus hijos para la escuela, y recordó unas clases de guerra espiritual, así que ella le hizo guerra espiritual a la máquina, reprendió los espíritus que estaban estorbando el que funcionara bien, y ella dice, gloria a Dios, prendió y funcionó bien. Bueno, aunque esto nos dé risa y nos suene un poco como, wow, pero eso es algo loco, realmente muchos cristianos hoy día viven su vida centrada no en Cristo, sino en el diablo. Si se enferman, entonces tienen que hacerle guerra espiritual al diablo. Si hay una crisis matrimonial, entonces es que el diablo y los demonios de divorcio entraron, y entonces esto vino a hacer daño, y entonces hacen un rito de guerra espiritual. Si alguien está pecando, digamos, de borrachera, entonces va al culto para que le reprendan el espíritu de borrachera. Si alguien está en adulterio o cualquier otra clase de pecados, se aduce que eso es a causa de una presencia demoníaca dentro de él. Y ni qué decir, por ejemplo, con enfermedades graves o pecados ya de escándalo grande como homosexualismo y todo eso. Ellos van a los templos y lo primero que hacen los pastores es someterlo a un tiempo de liberación para sacarle el espíritu de homosexualismo. Realmente esto no es más que una restauración del viejo animismo que la Reforma Protestante en el siglo XVI había exorcizado con la fe bíblica. Recordemos que en el siglo XVI y en el siglo XV las naciones europeas eran naciones místicas, naciones supersticiosas, naciones animistas, donde tenían su fe puesta en los espíritus de los bosques, de los ríos, gnomos, duendes, hadas y todo esto que usted hoy día ve en las series de Hollywood o Netflix cuando sacan de las hadas y de todo eso. Bueno, eso que hoy día se nos presenta como puro fantasía, en el siglo XVI y en los siglos anteriores era la cosmovisión que los europeos tenían, es decir, esa era la forma como ellos observaban e interpretaban el mundo. Para no irnos tan lejos, los que son aquí de México, Colombia, Venezuela, Centroamérica, nosotros no en el siglo XVI, sino ahorita en el siglo XX y en el siglo XXI hemos conocido, ¿no?,
especialmente en los pueblos o en las zonas rurales, aún persiste las convicciones en esta interpretación del mundo basada en las relaciones con los espíritus, que eso es a lo que se le llama animismo. Entonces, por un lado, están los que siempre están viendo diablos en todas partes, ven diablos en todo, en el templo, en la gente, hasta en las sopas. Por el otro lado, está este tipo de cristianismo intelectual, cristianismo racionalista, que quiere desmarcarse, que quiere alejarse de toda esta concepción espiritualista y supersticiosa, y entonces ellos prácticamente, si no niegan la existencia del diablo, no le dan ningún significado para sus vidas. Ellos viven prácticamente en el cielo. Ellos creen que ya están en la gloria, en la presencia de Dios, y que el diablo nada tiene que ver con sus vidas. Por un lado hay un sobreénfasis en el diablo, y por el otro lado se desconoce totalmente la existencia y especialmente las artimañas que usa él. Por medio de este estudio, yo les quiero mostrar, a la luz de todo lo que la Biblia enseña, cuál es la doctrina centrada en lo que la Biblia dice sobre el diablo. Pero puede que alguien diga, como una vez me escribió, no recuerdo de qué parte fue, alguien, y me decía: pastor, en la iglesia mía nunca se enseña sobre el diablo. ¿Usted cómo así que nos va a dar un curso sobre él? Bueno, aunque pareciera ser muy santo y pareciera ser muy bíblico, cuando uno no habla nunca sobre este personaje siniestro, realmente es para mal de las almas y para una gran pérdida del cristiano, cuando desconoce que estamos efectivamente en una guerra, cuando desconocemos que en esta guerra es una guerra contra un ser inteligente, astuto, poderoso, con un ejército muy grande, y que una de las cosas que él busca es que los cristianos seamos ignorantes de lo que él hace. La ignorancia sobre el diablo no hace que él nada tenga que ver con uno, no, más bien, él usa eso dentro de todas sus estrategias para hacer daño a nuestras vidas. Inicialmente les quiero mostrar que la Biblia sí nos dice que estamos en una guerra, y que es una guerra donde no hay descanso. Es una guerra donde usted quiera o no tiene que meterse, que una vez que usted pone su fe en Cristo, a la misma vez se convierte en un objeto militar del diablo. Que todo aquel que es traído por el Espíritu Santo a la fe en Cristo, injertado al cuerpo de Cristo, inmediatamente que esto pasa, usted se convierte en blanco de los ataques del diablo. Y necesitamos conocer, a la luz de lo que la Biblia dice, cómo es que nos ataca él, cuál es la capacidad que él tiene, cuáles son las limitaciones que él tiene, especialmente cuáles son las estrategias que él usa, y qué es lo que Dios dice que el cristiano debe ser y hacer para resistir
los ataques de ese fiero enemigo. Estamos en una guerra y esto es por lo que deseo empezar hoy. Una lucha o una guerra es espiritual y deseo que observen estos textos que son claros y contundentes. Creo que Efesios 6 es el texto más claro sobre esta guerra, ¿cierto? Pablo, luego de que hace toda una exposición hermosa de las doctrinas de la gracia, de la doctrina de la iglesia, concluye la carta dándonos una advertencia, y la advertencia es: aunque ustedes han sido predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo, aunque han sido predestinados para que anden en buenas obras, aunque ustedes han sido reconciliados con Dios en un solo pueblo por medio de la cruz de Cristo, Efesios 2:3, aunque ustedes forman parte de ese organismo vivo, el cual es casa de Dios, templo del Espíritu Santo, aunque ustedes han sido llamados para que anden en vida nueva, Pablo concluye diciendo: no piensen que las cosas son tan fáciles. Ustedes no son de los que van a andar por el mundo, que rico, soy predestinado, soy santo, estoy en los sitios celestiales. Pablo dice, este es un gozo que va acompañado de una tristeza y de una preocupación. Y la preocupación es que todo eso bueno que te ha dado Dios no es algo tan fácil y sencillo para andar en este mundo, porque dice Pablo, ustedes tienen enemigos en este mundo que no es tu vecino incrédulo, no es tu jefe o tu compañero que se burla de tu fe. Dice Pablo, los enemigos que tú tienes en el transitar por el desierto de este mundo de la mano con Cristo, los enemigos que tú tienes son superiores a cualquier cosa que tú hayas conocido en el mundo. Dice Pablo, verso 12, porque no tenemos lucha. Cuando él dice tenemos, se refiere ¿a quién? Bueno, a todos los elegidos por Dios que él mencionó en Efesios 1, a todos los miembros de la iglesia que mencionó en el 2, a todos los que tienen la responsabilidad de proclamar al mundo espiritual la gloria de la gracia de Dios por medio de Cristo. Estos que son elegidos por el Padre, dice Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no es contra el vecino, no es contra el Estado, no es contra el presidente, ni siquiera es en contra de las leyes que ellos están haciendo, sino que él dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Pablo dice que esta es una lucha real. Usted y yo. Usted no se da cuenta. Bueno, y no se da cuenta por el desconocimiento que tiene de lo que la Biblia dice. En ocasiones no nos damos cuenta porque nos hemos acostumbrado mucho a este mundo malo. No nos damos cuenta porque todavía el cielo no está en nuestras almas. Y cuando el cielo es el gran ausente de nuestras almas,
Podemos andar como cerdos en medio del chiquero del mundo y el lodo putrido de este mundo nos parece la cosa más rica que hay. Efesios 4:27. Pablo, hablándole a una congregación, él dice: ni deis lugar al diablo. Y cuando dice ni deis lugar al diablo, no es que él piense que el cristiano venga e invite al diablo porque él, cual caballero respetuoso, espere a que sea uno quien. No. Lo que él dice, si tú le abres un espacio, él está allí a las puertas para ocuparlo. Le pidas que esté o le pidas que no esté. Él siempre está a las puertas por medio de sus emisarios. Y especialmente él habla de las relaciones que se deben dar en la iglesia, las relaciones santas. Y él dice, en las relaciones que la iglesia tiene, no se debe dar lugar al diablo, porque él lo anda buscando siempre. Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Lo que Pablo presenta aquí es que hay una guerra sin cuartel, hay una guerra incesante, es una guerra que no para nunca, donde puede que usted no ataque al diablo, pero él sí está buscando cómo hacerle daño. Y entonces Pablo, usando aquí un lenguaje militar, él dice: vístanse la ropa apropiada para que estén firmes a los ataques que el diablo trae sobre ustedes. Otro texto, Santiago 4:7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y cuando dice resistid al diablo, ¿cuál es la connotación? ¿Qué es lo que se presupone? Bueno, que él está allí, él está con su espada, con sus dardos y con su maldad, hostigándote con el fin de hacerte daño. Y dice Santiago, resístanlo. ¿Cómo? Con la armadura que luego Pablo nos va a decir en Efesios 6. Resístanlo y él dejará de molestarlos por un tiempo, no para siempre. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién le escribe Pedro esta carta? ¿A los santos o a los impíos? A los santos. A los impíos el diablo no los anda buscando para devorarlos, ya son de él. El diablo ya hace con ellos lo que él quiera. Aquí Pedro le advierte a los cristianos y él dice: sean sobrios, no sean ebrios, y velen, vigilen, miren, observen, vuélvanse expertos en discernir las estratagemas que vuestro adversario. Cuando habla de adversario, se refiere a una lucha. Hay alguien que no nos ama. Hay alguien que no nos quiere. Hay alguien que nos quiere ver muerto. Hay alguien que nos quiere ver destruidos. Hay alguien que quiere que seamos
ineficaces, no efectivos en nuestra vida cristiana. Y ese alguien es el diablo. Y aquí Pedro dice que él es como un león rugiente. Es decir, no es cualquier clase de adversario. Ya Pablo dijo en Efesios 6 que son huestes, que son potestades, que son autoridades. Y aquí Pedro dice que es como un león rugiente, que por lo menos asusta. Por lo menos tiene la capacidad de amedrentarnos, de causar miedo con el fin de hacernos inoperantes en el reino de Dios. Y Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. Cristo mandando una misiva a una iglesia, él dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 3 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El diablo usará al sistema del mundo para irse en contra de los que ponen su fe en Cristo. Con base en estos textos, ¿será que existe o no existe una guerra espiritual? Claro que sí. Miren esto. Pablo, 1 Corintios 7, verso 4, escribiéndole a los esposos, dice él que el cuerpo del esposo es para la esposa, el cuerpo de la esposa para el esposo. Y él dice que el esposo cumpla con su responsabilidad íntima y la esposa con su responsabilidad. Y después él dice: no se nieguen el uno al otro. Es decir, tengan una vida íntima intensa. Únicamente esto es para los esposos. Dice: no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. No es que uno tomó la decisión, no, sino los dos, por si se van a ocupar sosegadamente en la oración. Y escuchen lo que dice Pablo: y vuelvan a juntarse. Y lo que él da a entender es: y vuelvan a juntarse lo más rápido que puedan. ¿Para qué? Para que el diablo no los tiente. Y cuando él dice para que el diablo no los tiente, es porque él está más cerca de lo que uno piensa. Él está pendiente de la vida marital. Él está pendiente de la vida íntima que los esposos tienen. Y él usará la más mínima oportunidad, cuando esto no se da, para traer tentación a los dos o a uno de los dos. Segunda a Corintios capítulo 2 verso 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El diablo es un estratega militar. Él no está quieto. Él no está como estamos la mayoría de cristianos. ¿Quién hoy, por ejemplo hoy o ayer, pensó qué nuevo ataque tendrá el diablo contra mí? Usted y yo no pensamos en el diablo nunca. Es muy raro, porque pensamos que estamos en un mundo de rosas. Dormimos bajo los laureles y se nos olvida que hay un león rugiente que anda buscando la más mínima oportunidad para
hacernos daño. Maquinaciones. Es alguien que siempre está buscando, analizando la forma de hacer que cada uno por lo menos sea inefectivo en la vida del reino, que lleve una vida cristiana mediocre, pusilánime, ruin, lo más pobre posible. Primera Tesalonicenses 2:18 dice Pablo: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo era consciente de que él tenía un enemigo, un adversario que trata de estorbar el avance del reino. Y aunque él no era animista, es decir, que no estaba viendo espíritus detrás de cada una de los acontecimientos que se dan en el mundo, sino que Pablo estaba viendo la mano de Dios. No obstante, él sabía que buena parte de los obstáculos que se dan en nuestra vida cristiana y en el desarrollo y extensión del reino se deben a los ataques del diablo. Que buena parte de la falta de crecimiento espiritual que se da en una congregación se debe al accionar del diablo, especialmente usando nuestros pecados, metiendo rencillas, orgullo, odio, desconfianza, celos. Yo creo que no necesito mostrarles más textos para que puedan ver y entender que estamos en una guerra espiritual. Pregunto, hasta este instante y con estos textos que les he mostrado, ¿aún quién tiene dudas de que estamos en una guerra espiritual? ¿Quién piensa que definitivamente no? Esto es un mundo de paz y prosperidad. Nadie. Bendito sea Dios. Porque por lo menos cuando ya uno logra reconocer que estamos en una guerra, eso es ya un gran avance. Porque eso implica que vamos a tomar las precauciones para que no nos tome por sorpresa los ataques del adversario. Les quiero mostrar de una forma breve quién es nuestro adversario, usando los títulos, designaciones o epítetos que la Biblia da para este ser. En la Biblia se le llama Satanás. Satanás o Satán significa textualmente el acusador. Esa es su especialidad. Ya hemos visto que se les llama potestades. No es cualquier cosa. Potestades. Pablo le llama gobernadores de las tinieblas de este siglo. Su especialidad es la ignorancia, la oscuridad. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y cuando la Biblia habla de huestes, habla de multitudes prácticamente incontables. También se le llama el diablo, diabolos, el adversario. Legiones, el acusador, el tentador. Todas estas designaciones hablan de un ser que no tiene misericordia ni contemplación de ninguna clase. Usted y yo, no es que vamos a ir, no, pero pobrecito diablo, ¿no? No, él no te mira con ninguna clase de compasión. En su ser no existe eso. En la Biblia se le llama principados, tienen una jerarquía. Por cierto,
una gran desventaja que tenemos los cristianos en esta guerra es que ellos, aunque son supremamente malos, son la suma del mal, la encarnación del mal. Tienen algo, por decir así, bueno. Son unidos. Hay una organización perfecta y todos hacen caso. No se parece mucho a lo que uno ve en la iglesia, ¿verdad? El Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, así que es alguien muy grande. El engañador, esta es su especialidad. El hombre fuerte le llamó Jesús, no es débil. El león rugiente, Apocalipsis 12 habla de él como el gran dragón, el príncipe de la potestad del aire. Así que no es un juego, no es algo de la imaginación, no es algo neutral. No es algo como que, bueno, si usted quiere meterse en esa guerra, está bien. No. Él no da el espacio para, bueno, el que se meta conmigo le va mal y el que no, yo lo dejo quieto. No, eso es imposible. Si el diablo no se mete con usted, es porque usted es de él. Bien. Pero con el fin de tener una perspectiva equilibrada de este tema, porque como dije antes, se han dado dos extremos y los dos son de mucho riesgo. Y además que creo que casi todos aquí tenemos cierto trasfondo cultural latino, el cual es lastimosamente demasiado animista, es decir, que ven en todo lo que pasa en el mundo espíritus. Necesitamos tener un equilibrio cuando vamos a estudiar esta doctrina. Y con el fin de dar este equilibrio, deseo que revisemos tres doctrinas que son importantes para que se pueda entender bien. Uno es el principio de la sola escritura, la doctrina de la soberanía de Dios y la antropología bíblica. Bien, no sé si hasta aquí haya una duda o una inquietud de lo que hemos visto. Duda o inquietud relacionado con este tema, ¿no? No me vaya a preguntar de cosas de la escatología, cosas así, no, de lo que se ha visto. Todo está comprendido. ¿O no se entendió nada? Bien. Con el fin de tener un equilibrio, deseo que observemos brevemente, porque no voy a profundizar mucho, estas tres doctrinas. Una es el principio de sola escritura o sola Biblia. ¿Por qué razón quiero decir esto? Si usted va a las librerías cristianas en español o en inglés, usted va a encontrar que hay miles y miles de libros sobre guerra espiritual. Ya hay una ciencia que ellos le dicen así, que se llama la cartografía espiritual. Cartografía es la elaboración de mapas, ¿cierto? Bueno, estos cartógrafos espirituales han desarrollado mapas en los cuales ellos dan los nombres de cada una de las supuestas potestades
que controlan ciertas ciudades, estados, naciones, montañas, regiones, etcétera, etcétera. Y entonces ellos tienen el nombre de la potestad que controla todo Texas, de las legiones y los nombres de los que controlan a Houston, Dallas y todo lo que hay aquí. Bueno, si les preguntara a uno, bueno, ¿y dónde Dios dijo eso? O sea, ¿dónde Dios da los nombres de estos seres? No, eso no es que Dios lo dio en la Biblia, sino que ellos, por medio de una mezcla de espiritismo cristiano y ciertas prácticas raras, especialmente gente que practicó la hechicería, entonces ellos traen el conocimiento oscuro que obtuvieron en medio de esas prácticas, lo traen a la vida cristiana y los pastores aprenden clases de guerra espiritual del diablo. Y entonces hacen toda esa cartografía. Necesitamos recordar que la única palabra autorizada de Dios para el cristiano es la Biblia. Pablo dice esto en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ella y solo ella. Y solo ella es útil para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia no contiene errores de ninguna clase, 2 de Pedro 1:21, porque estos santos hombres hablaron siendo inspirados por Dios. Pero Pedro, hablando de Pablo, dice que hay algunas cosas que dijo Pablo que no son lo más claro que exista en el mundo, pero que a pesar de que haya algunos textos que no son lo suficientemente claros o comprensibles para nuestra mente humana, no podemos usar unos textos un poco difíciles para sacar doctrinas que no son claras en la Biblia. 3, que la Biblia es la máxima autoridad para el creyente en materia de fe, es decir, de doctrina y conducta, que no vamos a practicar ninguna guerra espiritual que la Biblia no nos mande. Que no vamos a incluir en la lucha espiritual ninguna práctica, ni ninguna convicción, ni ninguna cosa que la Biblia misma no haya dicho, porque ella es nuestra máxima autoridad. No es que un día se levantará aquí alguien y va a decir: pastores, hoy me levanté temprano, abrí el refrigerador y la lechuga me dijo que Dios quiere dar una bendición muy grande hoy en el culto si todos entran con los pies descalzos. No, hay que ir a la Biblia. Bueno, ¿dice Dios eso? No. Si no lo dice, no lo hacemos. 2 de Pedro 1:19. La Biblia es la profecía más segura que existe. Pedro, hablando de una experiencia real que él tuvo, él dice que él vio con sus ojos al Cristo en la transfiguración, al Cristo en gloria, que fue algo real. Pero luego él dice: pero tenemos la palabra profética más segura, es decir, la Biblia. Y si Pablo se atrevió a poner la superioridad de la Escritura por encima de una experiencia real que él tuvo, ¿cuánto más uno? Y cuando
hablamos de este tema de la angeleología o la demonología, entonces empieza todo el mundo con sus cuentos. Cuentos que hasta puede que haya visto algo, ¿no? Puede que haya sentido algo. Una vez fue una médico a una de estas charlas y ella me decía, pero pastor, es que en mi casa hay duendes. Y yo le dije, pero es que usted no entiende que los duendes forman parte de las supersticiones de la Edad Media en Europa y que eso no existe. Y ella me juraba que en su casa ella vio eso. Bueno, yo no le podía decir, usted está esquizofrénica o usted, no, es posible que haya visto cosas. Pero esas cosas que uno vio o que uno ve o que uno siente o que otros cuentan y dicen que son reales, esas cosas deben ser pasadas por el filtro de la Biblia. Y me quedo con lo que la Biblia dice. Y el resto de las cosas las dejo a Dios porque no forman parte de esas cosas que Él ha revelado. Cuando guiamos nuestra vida cristiana por nuestras experiencias, por lo que siento, por lo que vi o por lo que otro dijo, estamos en un lío muy serio. Hay mucha gente que dice que ha visto extraterrestres, ¿cierto? Hay series de televisión científicas donde ellos prueban que sí han tenido encuentros reales con extraterrestres. Si bien es cierto que la Biblia no es un libro de ciencia en el sentido de que Dios en la Biblia no nos habló sobre todo lo que hay en el mundo, esas cosas que están más allá de nuestro conocimiento se deben pasar por el filtro de la Biblia, porque en el caso de que existan extraterrestres, bueno, hay que pensar, son seres inteligentes, son seres racionales, tienen alma, tienen cuerpo, pecaron. La Biblia dice que a causa del pecado nuestro toda la creación física sufrió la maldición, así que ellos también están bajo maldición, también están necesitados de Cristo, quienes está predicando a ellos. Cuando uno entra a revisar mínimamente a la luz de la Biblia, esas cosas llega a la conclusión de que eso no existe, pero hay gente que dice que lo vio, que vio unas luces, que vio cosas, pero ¿acaso no se pueden interpretar de una forma natural? Cuarto, todas las cosas que necesitamos conocer del mundo espiritual nos fue revelado en la Biblia. Segunda a Timoteo 3:16 es claro. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil y necesaria. ¿Para qué? Para instruir, enseñar, redarguir. ¿Con qué fin? Con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si bien es cierto que la Biblia no nos describe minuciosamente todo lo que pasa y lo que es el mundo espiritual, la Biblia sí nos da una revelación clara del mundo espiritual que necesitamos conocer. Y todo lo que la Biblia da sobre esto basta y es suficiente para que yo sea el mejor cristiano del mundo. No necesito conocer nada más. ¿Qué hicieron los apóstoles con los brujos que se mencionan en Hechos, que se convirtieron a la fe cristiana? ¿Qué hicieron con sus libros?
los metieron en la biblioteca de apostólica para conocer y aprender sobre lo que pasa en el mundo espiritual. No, la Biblia dice que los quemaron, porque a los apóstoles no les interesaba aprender nada sobre el mundo espiritual del diablo. ¿Qué pasó con esta chica que tenía el espíritu pitonizo de adivinación, que iba, creo que era tras Pablo, ¿verdad? Y diciendo, os anuncia el camino de la salvación. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Dijo, oh, gracias Dios por el diablo que me está dando publicidad aquí. No, Pablo reprendió al espíritu y ella cayó. ¿Qué fue lo que hizo Cristo cuando los espíritus del mal que querían decir, hablar algo? Cristo les mandaba a callar. Bueno, respecto al tema de la guerra espiritual, si usted lee cualquier libro que no sea reformado sobre este tema, buena parte de las cosas que se dicen y se instruyen allí son tomadas de la experiencia. Yo no me acuerdo cómo es que se llama este libro, es de un norteamericano, y él trata de defender la posición de que el cristiano puede ser poseído por el diablo. Entonces él quiso ser honesto. Y él fue al Antiguo Pacto y él llega a la conclusión de que en el Antiguo Testamento no hay una prueba de que los espíritus del mal posean a los que tienen fe en Dios. Luego hace un estudio en el Nuevo Testamento y él dice tampoco. Y él llega a la conclusión que bíblicamente no hay ninguna doctrina, ninguna instrucción, ningún ejemplo de que un salvo pueda ser poseído por un espíritu del mal. Pero el objetivo del libro que él tiene es demostrar que el cristiano sí puede estar en estado de posesión. Y a lo que acude él es ¿a qué? A la experiencia. Y entonces él dice que un día le llevaron a una chica de la iglesia, una miembro de la iglesia, se la llevan y estaba en estado de posesión, vuelta loca y gritando y hablando cosas que no eran y con una fuerza que no la podían sostener ni 10 hombres. Y entonces cuando le llevan esto, él se para y con su esposa, él dice, no, pero es que esto es imposible. La Biblia dice que un cristiano no puede estar poseído por un espíritu. Y él dice que el espíritu mismo, hablándole por medio de la chica, se rió por largo rato a carcajadas y que el espíritu dijo, eso fue lo que yo me metí dentro de la iglesia en el siglo XVII para que se volvieran más confiados. Y desde ese tiempo la iglesia cree que yo no puedo entrar en el cristianismo, pero fue una forma de engaño para que se volvieran confiados, y yo he hecho muchísimo daño, pero yo sí puedo entrar en el cuerpo y en el alma de los salvos. Y entonces este autor, que escribe un libro bien grande, llega a la conclusión por eso de que el cristiano puede estar en una situación de posesión. Bueno, eso es lo que les quiero decir con la doctrina de la sola escritura. O creemos que ella es la máxima autoridad en asuntos de doctrina y conducta, o no creemos nada. Y si abandonamos esa doctrina, estamos expuestos a cualquier cosa, al caos, a la miseria. La Biblia se interpreta a sí misma, es decir,
para interpretar cada pasaje debemos tener en cuenta toda la teología bíblica. Eso es lo que se llama el principio de la analogía de la fe. Lo que quiero dar a entender es, puede que haya algunos pasajes donde la Biblia nos advierta de las acechanzas del diablo, y algunos llegan a la conclusión que esas advertencias que la Biblia da es diciéndonos que el diablo puede entrar en uno, puede controlar nuestra mente, puede controlar nuestro cuerpo, pero yo no puedo llegar a esa conclusión si primero no he sopesado todo lo que la Biblia dice sobre la condición y la posición de seguridad que el creyente tiene en Cristo. Y cuando yo miro la doctrina de la salvación, la doctrina de nuestra posición en Cristo, estos textos son muy claros en mostrarnos que aunque el diablo puede afectarnos de muchas formas, jamás podrá ni quitarnos nuestra salvación en Cristo, ni de entrar a dominar nuestra mente. Séptimo, la Biblia no se contradice a sí misma. Si la interpretación de un pasaje contradice alguna doctrina bíblica, entonces la interpretación que se le está dando a ese pasaje tiene errores. Y octavo, los pasajes oscuros deben ser interpretados a la luz de los pasajes más claros. Casi siempre todos los que quieren practicar o creer algo contrario a lo que la iglesia ha profesado de una forma histórica, acuden a los textos oscuros que la Biblia tiene. Cuando digo textos oscuros, no es que Dios dejó unos textos con el fin de causarnos confusión. Son oscuros no por Dios, son oscuros a causa de nuestra propia incapacidad. Son oscuros a causa de nuestra pecaminosidad, de nuestras limitaciones. Y si relacionado con el tema de la guerra espiritual hay algunos textos que se pueden prestar para algunas prácticas raras, estos textos deben ser interpretados a la luz del resto de lo que la Biblia dice de una forma más clara, si es que uno quiere conocer la verdad. El que no quiere conocer la verdad siempre encontrará un texto como pretexto para lo que quiere, pero el que desea conocer la verdad practicará la teología bíblica, es decir, buscará todo lo que la Biblia dice sobre un tema desde Génesis hasta Apocalipsis. Ok, hasta aquí el tema de la doctrina de la Biblia, de una forma sucinta, breve. ¿Qué inquietudes hay sobre esto que hemos visto hasta este instante? ¿Dudas? ¿Dudas e inquietudes? ¿No hay? Bueno, si no hay, vamos a pasar, falta un cuarto para las 2. ¿No? Bueno, allá dices 3 para las 7, bien. Vamos a descansar a las 7, bien, para poder esto. Bueno, no sé si todo está bien, está claro, es que aquí son unos expertos. Con razón están en el SRL. ¿Ah? Bueno, para la aprobación de esta asignatura se necesita que lean varios libros. Uno de estos libros, que es el texto base, es un libro que por la misericordia de Dios escribí hace años, que se llama La lucha espiritual.
¿cierto? Que va a estar a disposición de todos. Pero se necesitan lecturas complementarias. Quiero recomendarles este libro, que bueno, yo supongo que lo pueden conseguir aquí. Yo no los traje para venta. Es un libro del doctor Joel Beeke, que se llama La lucha contra Satanás. Es un buen libro, se los recomiendo. Está otro, que es el que ya les dije de Paulison, que se llama Encuentros de Poder. Es un buen libro. MacArthur escribió otro que se llama Dios, Satanás y los ángeles. Es un buen libro. Y especialmente el que más deseo recomendarles es uno de un puritano que se llama William Gurnall. El libro se llama El cristiano y la completa armadura. Es un libro que asusta por las páginas. No sé cuántas páginas tiene, pero yo creo que debe tener más de 1000, ¿cierto? Pero está escrito en letra grande, así que también tiene esa cosa. No tiene dibujitos, así que no se distrae mucho. Es un libro que a mí me lo obsequiaron hace mucho tiempo y ahí se veía bien en la biblioteca con su lomo gordo, grande y todo. Pero en preparación para esta clase aquí en Houston, tomé la decisión de leerlo. No lo he terminado todo, pero les quiero decir. Creo que fue Spurgeon, o no me acuerdo quién fue, el que dijo que después de la Biblia ese era el libro que todo cristiano debía tener. Y estoy convencido que sí. Así que les recomiendo que lo adquieran. Realmente creo que sí, el único libro que yo leo en el mundo luego de la Biblia es ese libro. Creo que lo tengo todo. Todo. Me sirve para toda mi vida cristiana. Así que no sé dónde se puede conseguir, ¿verdad? Yo creo que tal vez con el hermano de Bergen. Él creo que sí, esto. Está en español y está en inglés. Ahora, no sé si en inglés estará en el inglés antiguo, que supongo que tendrá cierta dificultad, ¿no? O si no, pues léanlo en español. Pero es un libro que si lo leen, eso va a ser una bendición inconmensurable. Bien, descansemos y nos encontramos en 10 minutos, 15 minutos. Ok.